Nadie te amará jamás porque estás gorda, dijo su hermana cruel, pero el hombre de la montaña susurró: eres mi todo, mira lo que has hecho. El grito de Isabella Hartwell partió el salón de bodas como un latigazo. La música murió, la risa se congeló, y todas las miradas se volvieron hacia la novia, su vestido blanco ahora manchado de vino tinto. Charlotte Lottie Hartwell se quedó paralizada, la copa vacía aún temblando en su mano. Había tropezado mientras trataba de deslizarse inadvertida a través de la multitud, y en un segundo terrible, el accidente había destruido el momento perfecto de su hermana. Antes de que pudiera balbucear una disculpa, Isabella se volvió hacia ella, furia ardiendo en su cara pintada. «Lo arruinas todo, Charlotte. Siempre lo has hecho, siempre lo harás». Su voz se alzó más alta, más cruel, resonando a través del gran salón. ¿Y sabes por qué? Porque nadie podría amarte jamás, ni ahora ni nunca. No eres más que una pequeña carga gorda, y morirás así, sola. Un jadeo se onduló por el salón. Los invitados susurraron detrás de manos enguantadas. Algunos se rieron abiertamente, su lástima tan aguda como dagas. Las mejillas de Lottie se encendieron escarlata, lágrimas nublando su visión. Se dio vuelta y huyó. Pasando las mesas, pasando la orquesta, pasando las puertas abiertas donde el viento invernal mordía su piel. No se detuvo a tomar su capa, no escuchó los jadeos que la siguieron. Las palabras de su hermana se aferraron a ella como cadenas, cada sílaba martillando la misma verdad brutal que siempre había temido. Nadie te amará jamás porque estás gorda. Esa noche, mientras la risa y la música regresaron al salón detrás de ella, Lottie empacó un pequeño bulto de ropa, dejó una nota en la mesa de la cocina y caminó hacia la oscuridad. Sus pasos la llevaron hacia la silueta negra de las montañas, hacia lo desconocido, hacia un destino que pensó podría no ser más bondadoso que la maldición de su hermana. Pero el destino tenía otros planes. Charlotte Lottie. Hartwell siempre había vivido en la sombra de la belleza de su hermana, donde los rizos oscuros y la cintura delgada de Isabella atraían todas las miradas. Las curvas suaves y el modo silencioso de Lottie solo atraían susurros. A los 22 años había aprendido a mantener la cabeza baja, la voz baja, su presencia pequeña. Sin embargo, nada la preparó para el aguijón de las palabras de Isabella esa noche. Palabras afiladas no por extraños, sino por sangre. Su huida del salón de bodas se sintió interminable. Los copos de nieve se aferraron a sus pestañas, se derritieron por sus mejillas con sus lágrimas. Para cuando llegó a la casa Hartwell en las afueras del pueblo, el dobladillo de su vestido estaba empapado, sus zapatos pesados con lodo. No se detuvo a descansar. Reunió lo poco que pudo, un chal extra, la Biblia gastada de su madre, una hogaza de pan, y lo ató en un bulto. No dejó despedida más que una sola nota. No puedo quedarme donde no soy deseada. Cuando amaneció, el pueblo de Willow Creek yacía lejos detrás de ella. El camino estrecho se volvió hacia arriba, serpenteando hacia las colinas de la montaña Blackstone. La gente susurraba sobre el hombre que vivía allí, Thaddeus Blackwood, un ex médico del ejército que había desaparecido después de la guerra. Algunos lo llamaban loco, otros peligroso. Los niños se desafiaban unos a otros a seguir el sendero hasta que los árboles crecían demasiado espesos y el miedo los hacía regresar. Pero para Lottie, la montaña significaba escape. Escape de la mueca de su hermana, de la risa de extraños, de toda una vida de que le dijeran que era demasiado y nunca suficiente. Cada paso era pesado, pero el peso dentro de su pecho era aún más pesado. Para el mediodía, el frío roía sus huesos. El pan se había acabado. Su chal era demasiado delgado contra el viento.
Tropezó cerca de un arroyo congelado, su cuerpo temblando de agotamiento. La voz de su hermana resonó en sus oídos. Nadie te amará jamás. Las palabras presionaron más fuerte que el hambre en su vientre, y al final colapsó sobre la nieve. Cuando despertó, pensó que estaba soñando. Un hombre se agachaba junto a ella, su cara medio oculta por una bufanda y la sombra de su sombrero ancho. Olía ligeramente a pino y humo, su abrigo forrado con piel, sus manos enguantadas ásperas pero cuidadosas mientras presionaban una cantimplora a sus labios. «Tranquila», murmuró, su voz baja, firme. «Bebe». El agua goteó por su garganta, fría y aguda. Tosió, luego parpadeó hacia arriba a ojos del color de tierra cálida. «Te congelarás aquí afuera», dijo, escaneando su bulto, sus zapatos gastados, su cara pálida. «¿Hacia dónde te diriges?» Los labios de Lottie se separaron, pero no salieron palabras. La vergüenza quemó su garganta. ¿Cómo podía explicar que había huido no del peligro, sino de la crueldad de su propia familia? Negó con la cabeza, silenciosa. El hombre la estudió por un largo momento. Entonces, sin otra palabra, deslizó sus brazos debajo de ella y la levantó como si no pesara más que una niña. Su corazón se aceleró. Susurró roncamente: «Por favor, no quiero ser una carga». La mirada del hombre bajó hacia ella inescrutable, pero sus brazos se apretaron ligeramente, protegiéndola contra el frío. «No lo eres», dijo simplemente. Mientras la llevaba hacia el bosque, Lottie dejó que sus ojos se cerraran una vez más. En algún lugar entre la vigilia y el sueño, un pensamiento parpadeó. Tal vez, solo tal vez, no había sido maldecida a caminar este mundo sin amor. Por primera vez, la duda y la esperanza se enredaron juntas en su pecho. Y el hombre de la montaña la llevó más alto. El ritmo de cascos fue lo primero que Lottie notó cuando volvió a la conciencia. Debajo de ella, el balanceo de una silla la meció como una cuna. Se dio cuenta con sobresalto de que estaba presionada contra el pecho ancho del hombre que la había encontrado. Su abrigo la envolvía, cálido con el aroma persistente de humo de cedro. «Descansa», dijo, su voz retumbando bajo su cabeza. «Tenemos camino que recorrer». Obedeció, demasiado débil para discutir. Su mente zumbaba con preguntas. ¿Quién era él? ¿Dónde la llevaba? ¿Por qué la estaba ayudando? Pero el agotamiento la pesaba. Por una vez dejó que alguien más llevara su carga. Mientras la luz del día se profundizaba, el bosque se cerró. Los pinos se alzaron por encima, sus ramas pesadas de nieve. Un arroyo serpenteaba por el valle, sus aguas bordeadas de hielo. Los cuervos cortaron el cielo, sus gritos agudos contra el silencio. Lottie se estremeció. Las montañas eran hermosas, sí, pero salvajes, implacables. Si este hombre pretendía hacerle daño, nadie la encontraría jamás aquí. Su miedo debió mostrarse, porque habló sin mirar hacia abajo. «Mi nombre es Thaddeus Blackwood. La mayoría me dice Tad». Parpadeó hacia él. «Lottie», susurró, su voz débil. «Charlotte Hartwell». Dio un asentimiento corto, como comprometiendo su nombre a la memoria. «Estás segura ahora, Lottie. Te ayudaré». Las palabras golpearon algo profundo dentro de ella, algo tierno y magullado. Segura. No se había sentido segura en años. No en la casa de su hermana, no en el pueblo donde la risa la seguía como una sombra. ¿Podía decirlo en serio? ¿Podía la promesa de un extraño superar las maldiciones de su propia sangre? Al anochecer, el frío roía a través de su chal de nuevo. Tad dirigió el caballo hacia un hueco protegido, donde un saliente de roca protegía de la nieve. Desmontó en un solo movimiento fluido, luego se estiró para bajarla. Sus manos eran fuertes, firmes, pero sorprendentemente gentiles, mientras la puso de pie.
Sus piernas se doblaron. Habría caído si su brazo no hubiera atrapado su cintura. Se puso rígida al toque, la vergüenza inundando sus mejillas. «Lo siento, yo soy demasiado pesada». Por primera vez, la miró directamente a los ojos. «No te disculpes por estar viva», dijo uniformemente. «A la montaña no le importa qué tamaño tengas, a mí tampoco». Su aliento se cortó. Quería creerle, pero la voz de Isabela sonaba en sus oídos. «Nadie te amará jamás». Bajó la mirada, avergonzada. Tad no la presionó. La guió a un tronco caído. Luego se puso a construir un fuego. Sus movimientos eran eficientes, experimentados. El raspar del pedernal, el rizo del humo, el crepitar de la leña. Pronto las llamas saltaron, proyectando calor contra la noche que se acercaba. De su mochila sacó una pequeña olla de hojalata, llenándola con nieve y poniéndola sobre el fuego hasta que se derritió. Añadió tiras de carne seca y hierbas, y el olor de caldo pronto llenó el aire. El estómago de Lottie se retorció de hambre, pero vaciló. En su infancia, a menudo se había burlado de ella por comer con demasiado apetito. Dobló sus manos en su regazo, tratando de parecer indiferente. Pero cuando Tad sirvió el caldo humeante en una taza y la presionó en sus manos, solo dijo: «Come, necesitas fuerza». Su tono no tenía juicio, no tenía lástima, solo insistencia silenciosa. Sus dedos se apretaron alrededor de la hojalata. Sorbió y el calor se extendió por su pecho. Las lágrimas picaron sus ojos, aunque las escondió detrás de pestañas bajadas. Comieron en silencio, roto solo por el pop del fuego y el aullido distante de un lobo. Cuando la comida terminó, Tad extendió 2 sacos de dormir, uno cerca de las llamas, uno varios pasos más lejos. «Tomarás el lugar cálido», dijo simplemente. Lottie tragó fuerte, desacostumbrada a tal consideración. «¿Y tú?» «He dormido noches más frías». Estiró su marco largo en el saco más lejano, descansando su rifle al alcance del brazo. «Descansa tranquila. Nada te tocará mientras esté aquí». Lottie se acostó en las pieles, mirando la luz del fuego danzando en las rocas. Por primera vez desde la maldición de su hermana, sintió un parpadeo de duda. No en sí misma, sino en las palabras de Isabela. Tal vez, solo tal vez, alguien podría cuidar de ella después de todo. Cuando Lottie despertó la mañana siguiente, la luz del sol se derramó pálida y dorada por el claro. Tad ya estaba levantado, cuidando el fuego con movimientos tan firmes como el ritmo del bosque mismo. Por un momento yació quieta, envuelta en su abrigo pesado, preguntándose si la noche anterior había sido un sueño. Pero el calor de las llamas, el olor del humo y el dolor tenue en sus miembros le dijeron que todo había sido real. Después de un desayuno rápido de avena y bayas secas, montaron su caballo de nuevo y continuaron subiendo. Para el mediodía, los árboles se aclararon, revelando un valle oculto donde una cabaña se acurrucaba contra la pendiente de la montaña Blackstone. El humo se alzaba de la chimenea, curvándose hacia el cielo. «Este es el hogar», dijo Tad simplemente, desmontando para abrir la puerta de una cerca pequeña. Lottie parpadeó. La cabaña era modesta, troncos ásperos rellenados con arcilla, contraventanas aseguradas contra el viento y un porche bordeado con pilas de leña. Pero se veía resistente, habitada, tocada por el cuidado. Alrededor, un jardín yacía dormido bajo la nieve y un gallinero se alzaba cerca, plumas atrapadas en las tablillas. Adentro, la cabaña era aún más cálida. Una chimenea de piedra ancha dominaba la sala principal, su repisa bordeada con frascos de hierbas y paquetes de flores secas. Una mesa resistente llevaba las marcas de cuchillos y tinta derramada, y estantes de libros se inclinaban contra la pared. Contra el lado lejano había una cama apilada con pieles, y junto a ella un segundo catre,
pulcramente hecho. Lottie se quedó cerca de la puerta, temerosa de ocupar demasiado espacio. Pero Tad miró hacia atrás y dijo: «Deja tu bulto, te quedarás aquí hasta que hayas decidido dónde quieres ir». Su garganta se apretó. Nadie le había dado tal elección jamás. Los días se asentaron en un ritmo silencioso. Tad pasaba las mañanas afuera, partiendo leña, revisando trampas o cuidando el gallinero, mientras Lottie se ocupaba con pequeñas tareas que siempre le habían dicho que eran torpes: barrer el piso, remendar una camisa rota, revolver una olla de estofado. Se preparó para críticas, pero ninguna llegó. Cuando quemó el pan una tarde, mejillas ardiendo de vergüenza, Tad lo probó y se encogió de hombros. «Aún está bueno». Y ese fue el final. En las comidas siempre se aseguraba de que comiera primero. Cuando le ofreció la porción más grande, negó con la cabeza. «Lo necesitas más que yo». Cuando sus manos tropezaron con el hacha mientras trataba de partir leña, guió su agarre, sus manos grandes cubriendo las suyas hasta que el movimiento se sintió natural. «No pelees la madera», le dijo. «Deja que el grano te muestre dónde golpear». Se rió de sí misma, y por primera vez en años el sonido no se sintió fuera de lugar. Las tardes junto al fuego se volvieron su santuario. Lottie tarareaba suavemente, himnos viejos o canciones de cuna que recordaba a medias de la infancia. Tad nunca interrumpía. Solo se recostaba en su silla, ojos cerrados, como si su voz fuera un bálsamo que no sabía que necesitaba. Una vez, cuando vaciló, avergonzada, dijo silenciosamente: «No pares. Ha pasado mucho tiempo desde que hubo música aquí». Comenzó a notar pequeñas cosas: cómo ponía sus botas pulcramente junto a la puerta, cómo hablaba poco pero siempre escuchaba, cómo ponía una segunda taza de té junto a ella sin preguntar si la quería, y lentamente la creencia martillada en ella por su hermana comenzó a agrietarse. Una noche la nieve siseó contra las contraventanas mientras se sentaron cerca del fuego. Lottie miró las llamas y susurró: «Siempre dijeron que nunca sería deseada, que nadie podría amarme jamás, no así». Tad volvió su mirada hacia ella, firme, inquebrantable. Estaban equivocados. Su aliento se cortó. El fuego pintó su cara en tonos de oro y sombra, y en sus ojos no vio lástima, no burla, solo verdad. Las lágrimas brotaron mientras apartó su cara, pero Tad se estiró, descansando una mano callosa gentilmente sobre la suya. No habló de nuevo, pero el peso de su toque dijo todo lo que las palabras de su hermana nunca habían dicho. «No eres demasiado, no eres muy poco, eres suficiente». Esa noche Lottie yació en el calor de la cabaña, su corazón revoloteando con algo frágil y nuevo: esperanza. Por semanas, la vida en la montaña Blackstone se desplegó en paz silenciosa. Lottie se hizo más fuerte, sus mejillas sonrojadas de salud, su risa ya no extraña a las paredes de la cabaña. Había comenzado a pensar, contra toda probabilidad, que las palabras de su hermana podrían finalmente desvanecerse. Pero el mundo de abajo no la había olvidado. Comenzó con la visita de un extraño, un trampero de paso, que se detuvo para cenar y habló descuidadamente sobre un tazón de estofado de venado. «El pueblo está zumbando sobre tu hermana», le dijo a Lottie con una risita. «Novia tan bonita como un cuadro, pero temperamento como una serpiente de cascabel. La gente dice que ella y su esposo han estado olfateando sobre algún reclamo aquí arriba». La cuchara de Tad se detuvo a medio camino a su boca. Sus ojos parpadearon hacia Lottie, luego de vuelta al fuego. «¿Qué reclamo?» El trampero se encogió de hombros. «Algo sobre plata. Escuché el nombre Blackwood atado a ello. Podrías querer cuidar tu espalda, amigo». El estómago de Lottie cayó. Cuando el trampero se fue, el calor de la cabaña súbitamente se sintió frágil. Se volvió hacia Tad
voz temblando. ¿Es verdad? ¿Sobre la plata? Por un largo momento no respondió. Entonces puso su tazón, dobló sus manos y encontró su mirada. Mi padre poseía tierra en esta montaña. Hay una veta de plata en ella, lo suficientemente rica para atraer hombres con pistolas y codicia. Cuando murió, pasó a mí. Nunca la trabajé. Quería paz, no fortuna. El corazón de Lottie se retorció. Ahora entendía por qué Isabella y Reginald súbitamente tomarían interés en su paradero. No se trataba de familia o perdón. Se trataba de Tad, de lo que tenía. Y sin embargo, la semilla de duda que Isabella había plantado hace mucho comenzó a moverse de nuevo. ¿Y si la bondad de Tad no era más que obligación? ¿Y si era solo una distracción, una manera de calmar la soledad de un hombre escondiéndose del mundo? Esos miedos se agudizaron cuando, días después, la misma Isabella apareció en la puerta de la cabaña. Llegó en un trineo adornado con terciopelo, su nuevo esposo Reginald Pemberton a su lado. La nieve brillaba en su capa fina, su cabello arreglado en rizos perfectos a pesar del viento mordaz. Se deslizó en la cabaña con una sonrisa tan aguda como vidrio. «¿Charlotte?», arrulló Isabella, su voz goteando dulzura falsa. «Oh, cómo nos hemos preocupado por ti. Madre ha estado fuera de sí. Te fuiste en tal estado. Solo puedo imaginar las cosas que has soportado». Lottie se congeló, desgarrada entre furia y anhelo. Era la primera vez que su hermana había hablado su nombre con algo parecido a suavidad. Quería creerlo. Quería creer, después de todo este tiempo, que Isabella se preocupaba. Reginald se adelantó, sus ojos calculadores. «Doctor, Blackwood», dijo suavemente, extendiendo una mano enguantada. «Entiendo que tiene propiedades en esta montaña. Seguramente un hombre de sus talentos no desea desperdiciarlos. Mi esposa y yo podríamos ayudarlo a manejarlos apropiadamente». Tad ignoró la mano ofrecida. «Este no es lugar para juegos, Pemberton. Di lo que viniste a decir». La sonrisa de Isabella vaciló, reemplazada por un destello de veneno. «¿Piensas que ella pertenece aquí? ¿Contigo? No seas absurdo. Charlotte es familia. Necesita venir a casa». El pecho de Lottie se apretó. «¿Casa?», susurró. «Me dijiste que nadie me amaría jamás. Me llamaste...». Su voz se quebró. Los ojos de Isabella se estrecharon. «Estaba enojada, pero sigues siendo mi hermana. ¿Verdaderamente crees que este hombre se preocupa por ti? Mírate, Charlotte. Los hombres no se enamoran de mujeres como tú. Te tiene lástima, nada más». Las palabras golpearon como un látigo. Viejas heridas se desgarraron. Por un momento la cabaña giró. La mano de Tad rozó la suya bajo la mesa, firme y cálida, pero la duda inundó su corazón. ¿Y si Isabella tenía razón? Cuando la pareja finalmente se fue, la cabaña se sintió más fría que la nieve afuera. Lottie se sentó junto al fuego, sus manos retorciéndose en su regazo, incapaz de encontrar los ojos de Tad. No dijo nada, dándole espacio. Pero más tarde, cuando pensó que dormía, lo escuchó murmurar en la oscuridad: «Si solo pudiera ver lo que yo veo». Lottie cerró los ojos, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. La montaña le había dado paz, pero el veneno de su hermana había encontrado su camino de vuelta, y temía que pudiera destruir todo. La tormenta llegó en la noche, no de nieve, sino de hombres. Tad había ido a revisar las trampas cuando el primer grito resonó por el valle. Para cuando regresó, rifle colgado sobre su hombro, la cabaña ya estaba rodeada. Las antorchas ardían contra la oscuridad, proyectando sombras dentadas en la nieve. Lottie se quedó congelada en la ventana, su aliento empañando el vidrio. «¡Sal, Blackwood!», rugió una voz áspera. Silas Crane, el forajido que Reginald había contratado, se adelantó con una mueca.
Entrega a la chica y el reclamo, y tal vez te dejemos vivir». Detrás de él, Isabela y Reginald observaron desde la seguridad de un trineo, la cara de Isabela pálida en la luz del fuego, sus ojos brillando con triunfo. El corazón de Lottie se aceleró. Quería gritar, correr, desvanecerse. En su lugar se volvió y vio a Tad, calmado, firme, su rifle en sus manos, su cuerpo una pared entre ella y el peligro afuera. La miró solo una vez. «¿Confías en mí?». Las lágrimas nublaron su visión. Por un latido, las palabras de Isabela la arañaron de nuevo. «Nadie te amará jamás». Pero cuando encontró los ojos de Tad, no vio lástima, no vacilación, solo verdad. «Sí», susurró, «confío en ti». El primer disparo restalló por la noche. La madera se astilló de la puerta de la cabaña. Tad tiró a Lottie detrás de la mesa, mientras las balas se estrellaron en las paredes. Devolvió el fuego con la precisión de un soldado, cada disparo sonando como un boto. El miedo de Lottie se convirtió en fuego. Agarró la pistola que Tad había puesto junto al hogar, sus manos temblando pero estabilizándose mientras apuntaba. Cuando un forajido irrumpió por la puerta destrozada, disparó. El hombre cayó, y por primera vez en su vida, Lottie sintió la fuerza de mantenerse firme. La pelea rugió hasta que los hombres del sheriff, convocados por gente del pueblo que había visto las antorchas, llegaron y dispersaron a los forajidos. Silas Crane fue arrastrado en cadenas, maldiciendo. Reginald trató de protestar, pero el sheriff lo cortó con una mueca. «Tenemos suficientes testigos para colgarte 2 veces, Pemberton». Isabela, una vez la novia perfecta, se quedó temblando en la nieve, su belleza agrietada por el miedo. Trató de gritarle a Lottie, pero su voz se ahogó por las burlas de la gente del pueblo que había observado la traición desplegarse. Cuando el silencio finalmente regresó, la cabaña yacía golpeada pero inquebrantable. Tad bajó su rifle, su pecho agitándose, y se volvió hacia Lottie. Estaba temblando, humo en su cabello, lágrimas en sus mejillas. Cruzó el cuarto en 2 zancadas, acunando su cara en sus manos. Su voz era ronca pero firme. «Lottie, escúchame. No eres una carga. No eres una sombra. Eres mi todo. Sin ti, este lugar no es más que madera y piedra». La presa dentro de ella se rompió. Arrojó sus brazos alrededor de él, aferrándose como si el mundo pudiera separarlos de nuevo. Su abrazo era feroz, inquebrantable, y por primera vez le creyó. Verdaderamente le creyó. La montaña los había probado, y juntos habían resistido. La cabaña olía a humo y pólvora, pero el fuego aún ardía brillante en el hogar. La nieve susurraba contra el techo como para callar los ecos de disparos, envolviendo la noche en silencio una vez más. Lottie se sentó acurrucada en el banco, el abrigo pesado de Tad puesto sobre sus hombros. Sus manos aún temblaban, pero ya no de miedo, solo del peso de lo que había pasado. Levantó sus ojos hacia él mientras dejó a un lado su rifle y se unió a ella junto al fuego. Por mucho tiempo ninguno habló. El crepitar de las llamas y el aullido bajo del viento afuera llenaron el silencio. Entonces Tad alcanzó su mano, sus dedos callosos envolviendo los suyos. «¿Estás segura ahora?», dijo simplemente. Su aliento se cortó. 2 palabras tan ordinarias y sin embargo la deshicieron. Parpadeó lágrimas, sus labios curvándose en una sonrisa temblorosa. «Segura, contigo», asintió, su mirada firme. «Si te quedas, este puede ser tu hogar. No importa lo que digan, no importa lo que venga». La voz de su hermana ya no tenía poder sobre ella. Las maldiciones, la risa, la crueldad, todas parecían más pequeñas ahora, empequeñecidas por la verdad en sus ojos. Por primera vez, Lottie se sintió no solo protegida, sino elegida. Se recostó contra él, descansando su cabeza en su hombro mientras el fuego calentó sus caras.
Afuera, la montaña se alzó silenciosa y fuerte, una guardiana de la vida que estaban construyendo. Y sin embargo, mientras la paz se asentó alrededor de ellos, un pensamiento parpadeó en su pecho. ¿Aceptaría alguna vez el mundo, más allá de la montaña Blackstone, lo que habían encontrado aquí? La pregunta colgó en la quietud, sin respuesta. Pero por esta noche, envuelta en sus brazos, a Lottie ya no le importaba. Historias como las de Lottie y Tad nos recuerdan que el amor no se mide por apariencias, riqueza o perfección. Se mide por el coraje de ver el valor del otro cuando el mundo se rehúsa a hacerlo. Cada vez que comparto un cuento como este, me recuerdan cuán profundamente todos anhelamos seguridad, respeto y pertenencia. Ahora me encantaría escuchar de ti. ¿Desde dónde en el mundo escuchas esta noche? ¿Crees que amor tan verdadero aún existe? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque la próxima historia puede ser la que hable directamente a tu corazón.